Bueno, buenas noches a todos. 7:30 hoy. Muchas gracias a los que nos acompañan por internet. Muchas gracias a todos aquí. Vamos a orar un momentico. Padre, Espíritu Santo, te invitamos a este lugar en este momento. Te pedimos que reveles tu palabra a nuestro corazón y que la grabes con fuego para que podamos hacerla viva en cada día de nuestras vidas, Señor. Escribe tu palabra y ayúdanos a entenderla, Dios mío. Gracias. Bueno, hoy les quería contar eh, les traje un tema que es el tema de la revelación de la cruz. Es un tema que es muy importante que como cristianos entendamos y lo tengamos muy, muy claro, porque cuando uno tiene claro este tema, mmm, cuando uno tiene claro este tema, eh, como que todo encaja y se hace más fácil o uno entiende mucho más por qué seguir a Jesús y qué fue lo que se hizo en la cruz y por qué debo intentar ser como Él. ¿Me explico? Entonces, este es un tema que son de las primeras cosas que debemos aprender nosotros. Y además tiene un impacto porque hemos hablado que nuestra guerra no es contra carne y sangre, o sea, veíamos que en la iglesia una versión, una traducción, una traducción internacional que decía, nuestra guerra no es contra los humanos, nuestra guerra es contra espíritus. Entonces ya vimos ese tema y la sangre de Cristo tiene unas connotaciones y un poder en el mundo espiritual muy importante. Entonces, lo primero que quería comentarles es a veces estamos cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Esto lo aprendí y voy a transmitir lo que aprendí en el día que estuve en el encuentro, en el retiro espiritual de la iglesia, porque es muy importante lo que nos enseñaron ese día, quiero aprovechar para transmitirlo hoy. Entonces, a veces estamos cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Vamos a mirar Lucas 23 del 32 al 43, dice. Estaba Jesús, digamos que ya a punto de ser crucificado. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Todos conocemos esta historia. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que muchos hemos escuchado estos pasajes. Jesús está siendo crucificado, hay gente que está debajo de la cruz, hay gente que está alrededor de la cruz, hay dos malhechores que están crucificados junto con él. Y entonces quería como analizar la actitud de las personas que estuvieron alrededor. Entonces primero analicemos los dos malhechores. Por ejemplo, qué actitud me pueden decir ustedes que tuvieron los malhechores? Pues orgullosos, insensatos, ¿cierto? Eh, de altanería. Dice que le injuriaba, o sea, injuriar es ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, el honor, la credibilidad, especialmente cuando se hace injustamente. Entonces, estos malhechores, hoy en día nosotros interpretamos, y la cruz de Jesús es algo que casi todo el mundo conoce, y lo hemos sabido desde pequeños. Ah, la cruz, y la cruz, y la cruz, y la cruz, ¿verdad? Pero
Estos malhechores, por ejemplo, estaban cerca de la cruz, pero uno de ellos era altanero con Jesús. O sea, a pesar de que la cruz estaba ahí, era altanero con Jesús, o sea, estaba lejos de Jesús, ¿verdad? El otro, ¿qué pasó? Vemos del 40 al 42. El otro tuvo humildad, tuvo temor de Dios, reconoció su condición pecadora y además reconoció la santidad de Jesús. Mira que le dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Sabía que era culpable, ¿cierto? Mas este ningún mal hizo, reconoce su santidad. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces reconoció la grandeza también de Jesús. En ese momento reconoció la grandeza y oró pidiendo perdón, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 43? Le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre se convierte en el primer hombre en llegar al paraíso después de la venida de Jesús. Es el primer hombre en poder entrar al paraíso, ¿sí? Y también habla de que estaban unos romanos en el versículo 34, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Habían unos soldados debajo porque Jesús fue crucificado totalmente desnudo. Él no fue crucificado como lo muestran en las, en las películas. Entonces, abajo estaban echando suerte los soldados que estaban ahí al lado de la cruz. Estaban cerquita de la cruz, pero estaban muy lejos de lo que significa realmente Jesús. También dice en el versículo 35 y 36 que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a mí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjate que estaban también gobernantes y soldados y se burlaban de Jesús. Todos estos yo los veo como ejemplos de personas que creen que a pesar de que están cerca de la cruz, no tienen a Jesús en su corazón. ¿Y esto, se salvaron ellos? No. El único que se salvó fue el que se acercó a Jesús, lo reconoció. Y entonces eso como lo traigo a mis días de hoy. Muchas personas tenemos una cruz colgada. Y no estoy en contra de las cruces, porque yo tengo una aquí también. Me gusta porque me recuerda el sacrificio de Jesús. Pero hay muchas personas que hoy en día creen que porque tienen una cruz colgada, ya, esto me protege. Es un símbolo. ¿Sí me explico? Y yo puedo tener una cruz aquí, pero si estoy lejos de Jesús, me pasa lo que le pasó a los que estaban jugándose la ropa o al malhechor que estaba al otro lado. Me quiero explicar en que muchas veces, muchas personas creen que porque tienen, de hecho, me sorprende porque he visto en algunos buses un afiche sexual atrevido y debajo o al lado dice Dios es mi guía. Y la gente cree que porque tiene algo, una cruz, un amuleto, eso es la protección. Inclusive hablábamos la otra vez y ese día nos enseñaron que inclusive echarse la cruz, la gente creen que porque se echan la cruz hay algún tipo de cercanía con Dios. Empezando porque muchas veces, y lo hablábamos también, ¿qué días recuerdas? Cuando hacen el símbolo de la cruz, la hacen mal, la hacen al revés, con el palo largo hacia arriba. O sea, una cruz patas arriba. Porque la gente hace así. ¿Dónde está el palo largo? De aquí para arriba. Entonces ni siquiera están haciendo un símbolo. ¿Y qué significa una cruz al revés? Y lo pueden estar haciendo sin querer. Pero hacer un símbolo de ponerse la cruz, si no he tenido tiempo de cercanía con Jesús, no significa nada. Todos estos estaban ahí al lado de la cruz. Y ninguno estaba cerca de Jesús, excepto por el malhechor que se arrepintió, ¿verdad? Entonces, hay personas que van a la iglesia, pero no cambian su estilo de vida. Entonces, podemos tener una cruz en el cuello,
podemos tener una Biblia en la casa, la Biblia ahí puesta abierta. Podemos tener, no sé, una cruz en nuestro carro, slogans que digan Dios es mi guía, pero si no somos testimonio, si no oramos en las mañanas, si no leemos la palabra, tenemos la cruz ahí cerca, pero estamos lejos de Jesús. Nos pasa exactamente lo mismo que le pasaba a este grupo de personas que les acabo de mencionar. Y el hecho de tener una cruz no da protección, porque la cruz por sí misma es un símbolo. Y ya lo vemos que ninguno de los que estuvieron ahí fueron salvos, excepto el que realmente reconoció a Jesús. Entonces, ya hablamos de la cruz inversa. Esto realmente me sorprendió cuando me hicieron caer en cuenta. Realmente nos hacemos la cruz inversa, el lado largo para arriba y el lado corto para abajo. ¿Me explico? Ahora, estoy de acuerdo que puede ser un recordatorio de la cruz, pero eso no significa... Ahora les voy a contar una historia que me sorprendió también muchísimo. Entonces, les hablaba que los hijos de Dios realmente son los que leímos y escuchamos en alguna vez, oyen su palabra, son guiados por el Espíritu Santo, son testimonio en sus vidas, han decidido cambiar su estilo de vida. No porque yo tenga una cruz me hace hijo de Dios, o porque me ponga la cruz me hace hijo de Dios. Me hace hijo de Dios comportarme como un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero que hagamos esa diferencia y que dejemos muy sentado esto, porque hay mitos, hay creencias con las que nosotros crecimos que nos llevan a pensar que eso es suficiente, como si el símbolo fuera el que tiene poder. Resulta que el que tiene poder es Cristo viviendo en nosotros, mas no el símbolo como tal. No es que yo coja la cruz y la cruz tiene poder, porque eso no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, les quiero contar una historia. Imaginemos un hijo que vive lejos de la ciudad de su padre, ¿cierto? Y este hijo va a venir a la ciudad donde vive su padre. Entonces el hijo no lo ve casi y resulta que viene. Y llega al aeropuerto y toma un taxi y va para la casa. Le dice, papá, ya voy para la casa, voy en un taxi. Entonces el papá se emociona, baja, espera en la ventana. Cuando ve el taxi llegar, abre la puerta y va a salir corriendo a abrazar al hijo. Y el hijo, desde el taxi, le hace, chao papá, y se va. Y se va en el taxi. ¿Cómo creen ustedes que se siente ese papá? Triste, porque bajó a buscar a su hijo, porque quería tener un tiempo de conversación con su hijo y no lo pudo tener. ¿Saben qué? Eso hacemos nosotros cuando en la mañana o en algún momento del día tenemos tiempo para orar. Y nos levantamos y antes de salir, Dios, protégeme, y ¡fum!, me voy. Ese es el, chao papá, vine en el taxi hasta acá y me voy, estoy muy ocupado. Es muy importante y lo hemos hablado, y realmente cuando escuché esta historia, ¿cómo se siente el papá? Yo decía, ¿cómo se siente Dios? Que siendo todo el creador del universo, siendo absolutamente el dador de todas las cosas que tenemos hoy en día, no tenemos ni 5 minutos para sentarnos a decir, Dios, gracias porque hoy amanecí vivo. Gracias porque las personas que amo amanecieron vivas. Gracias porque tengo trabajo otra vez, tengo fuerzas para seguir adelante. Yo no digo que sentarse a orar al principio 1 hora o 40 minutos o 30 minutos sea fácil, pero empecemos con 5 minutos. Pensemos que tenemos un Padre en los cielos, un Creador, que 5 minutos de nuestro día de 24 horas no son nada, ¿sí? Y acordémonos de esta historia cuando vayamos a salir, acordémonos de esta historia, que paro y voy 5 minutos y por lo menos le doy gracias a Dios, le digo, protégeme el día de hoy y por lo menos le digo, ayúdame porque necesito mucha guía, ¿verdad? Entonces este padre se sintió muy triste cuando apenas hizo, o se sentirá muy triste Dios cuando hacemos apenas el símbolo de la cruz antes de salir.
O si no, lo podemos hacer en la mañana, en la noche, antes de dormir. Gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias por lo que pude vivir. Gracias porque a pesar de los problemas llegué hasta acá, donde estoy hoy. Gracias porque me puedo acostar a descansar el día de hoy, porque me diste fuerza para cumplir este día. Ahora, tengo otro ejemplo que es el ejemplo del hincha de fútbol, que digo, yo puedo comprar una camiseta del equipo. Pues no, ahora soy, ¿cómo es el equipo de acá? El, el Melgar. Compro camiseta del Melgar y me pongo la camiseta del equipo Melgar. Y puedo poner carteles en mi carro, en la ventana, el Melgar, el Melgar, el Melgar. Pero si yo nunca voy a fútbol, no sé qué pasa por mi equipo, no sé si va de primero, de último, con quién juega, no sé nada. ¿Me puedo considerar hincha? No, es que yo soy hincha del Melgar, yo soy hincha del Melgar. Y me siento con ustedes y ustedes que saben del Melgar y me dicen, sí, ¿lo viste jugar? No, no, me apereza ver. Entonces, no te entiendo. ¿Eres hincha o no eres hincha? Y entonces tenemos la cruz, tenemos los mensajes en el carro, tenemos la Biblia puesta en la sala, pero no tenemos interacción con Dios. Estamos cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que quiero primero que nos llevemos hoy. Porque muchas veces nos volvemos religiosos. Eso es ser religioso. Creer que porque tengo un símbolo o hago esto, o me pongo la cruz, ya estoy cerca de Jesús. Ya, entonces, no, Jesús, hola, chao papá. No, si mi hija hiciera eso todos los días cuando yo le voy a hablar, pues a mí me entristecería muchísimo, muchísimo. Bueno, entonces quiero empezar un poco por el principio de todo, obviamente. Génesis. Leamos Génesis 2, del 8 al 9, dice, y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. De la tierra Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer. También estaba en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 16 y 17 dice, y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces mire que dice que el Señor plantó un huerto en el Edén. O sea, tenemos un papá que quería lo mejor para la creación. O sea, esto vamos a empezar a estudiar el principio como cuando le dicen a uno, bueno, vamos al principio. Entonces, Adán y Eva, no sé qué, para entender por qué vino Jesús y por qué Jesús murió en la cruz y la importancia que tiene entender la revelación de la cruz. Entonces, Dios hizo un Edén, creó a Adán y le dio una instrucción a Adán. En este momento todavía no estaba Eva. Y le dio una instrucción a Adán, que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en ese momento moriría. Sin embargo, después, entonces, viene la creación de Eva, y luego ya todos sabemos la historia, Eva fue tentada, bueno, ya todos conocemos esta historia, porque esto lo hemos estudiado del catolicismo desde primaria, yo me acuerdo que nos decían eso. Bueno, y, y, y él creó todo esto, y entonces nosotros ahora a veces, lo digo a nosotros porque me ha pasado, a veces yo me siento y digo, pero Eva sí que la embarró, ¿no? Eva y Adán, qué burros, ¿cómo la embarraron? ¿Cómo fueron a desobedecer? Y yo me pregunto, ¿y no desobedecemos nosotros hoy? Igual. ¿No, no somos desobedientes hoy también nosotros? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué somos así desobedientes? Entonces mire, Génesis 3, del 2 al 6 dice, la mujer le respondió a la serpiente. La serpiente le acaba de decir, ¿y qué te dijo Dios? No, que no. Entonces le está respondiendo. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. Aquí hay algo que yo entendía, y es que Dios no les dijo no lo toquen. Aquí es el teléfono roto, ¿no? Dios le dio una orden a Adán, y Adán se la contó a Eva. Y hay un problema cuando Eva no tuvo la revelación. ¿Se acuerda que hablamos de la importancia de tener la revelación de la palabra en nosotros mismos y no conocer la palabra solo por otros?
Porque Eva conoció la palabra por Adán, no la conoció ella misma. No fue a Dios, le dijo Dios, ¿qué fue lo que le dijiste a Adán? Para conocer ella misma específicamente. Fíjate cómo se va distorsionando. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de primera mano. ¿Sí? Entonces, porque fíjate que ahí ya se va distorsionando lo que Eva le está diciendo a la serpiente que dijo Dios. Dios no dijo que no lo toquen, dijo que no comieran, ¿verdad? Bueno, sigamos. Ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Mire, el diablo es muy sagaz. El diablo hace que veamos las cosas como prohibición y veamos el lado malo de las cosas. Si pensamos que nosotros como padres no queremos negarle nada a nuestros hijos, si les decimos en algo que no, es por su bien. Pero el diablo es muy sagaz y miren cómo le hace un cambio de perspectiva. Le dijo, pero no morirán, serán como él. Y el diablo nos engaña para que hoy todas las cosas que tenemos nosotros escritas en la Biblia las empecemos a ver como prohibición. Porque entonces Eva dice ahí que vio que el árbol era bueno para comer. Y muchas de las cosas que vemos hoy en día las vemos como buenas. A pesar de que la palabra dice, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan... Nuestros ojos, por la sociedad, por esto, por aquello, por la forma, el entorno en el que hemos estado envueltos, nuestros ojos lo ven como bueno. Pero no debemos olvidar que si es una instrucción del padre, yo como papá no le voy a decir a mis hijas, oye, no hagas esto porque es que soy envidioso. Yo si le digo algo que no hagas es porque las quiero proteger de algo. Entonces, el diablo hace que veamos las cosas como prohibición, pero Dios nos da los parámetros a seguir por amor a nosotros mismos, para cuidarnos. ¿Se acuerdan cuando les puse el ejemplo de la playa infestada de tiburones? Y entonces nosotros vamos a la playa todo el verano y nos metemos, genial, y ya nos damos cuenta que hay un letrero que dice peligro tiburones. El letrero está para protegerme. El letrero está para protegerme. Entonces, ¿qué pasó después? Entonces, Génesis 3:7 dice, en ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. En el momento en que entienden qué es el bien y qué es el mal, ya hay malicia. Miren que los animalitos, por ejemplo, no tienen malicia. Los animalitos no sienten culpa. ¿Me explico? Nosotros somos los que entendemos qué está bien y qué está mal. Y ahora deseamos hacer lo que está mal. Porque además hay cosas que sabemos que están mal y aún así deseamos hacer las cosas que están mal. Entró maldad a nuestro ser, a nuestra integridad, entró maldad. Entonces, listo, perfecto, entró maldad, se introdujo maldad. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Imaginen un hombre que ahora es malo, que tiene maldad en su corazón y que fuera eterno. Entonces, ¿qué hace Dios? Entonces Génesis 3, 17 al 19 dice, al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos. Y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo volverás. Entonces fíjate que Dios les había dicho que morirían en el momento en que tomaran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿por qué? Porque una persona que ya tiene maldad en su corazón, Dios no quiere lidiar con una persona que tiene maldad en su corazón por la eternidad. ¿Sí?
Entonces había una consecuencia y de ahí viene la consecuencia que todos ahora tenemos que morir, ¿verdad? Y entonces le dice, ahora tendrás la tierra, se maldijo la tierra ese día. Y le dice, y ahora tendrás que trabajar y sudar y la tierra te producirá espinas. O sea, no es que en el Edén que tenían todo. Y podían, todo lo tenían, ¿cierto? Ok. Y esto no hemos entendido hoy en día también hay un montón de cosas en la Biblia, hay un montón de información en la Biblia que nos tiene bendiciones, obviamente condicionadas a la obediencia. Y nosotros seguimos siendo desobedientes, porque está en nuestra naturaleza ya querer ser desobedientes. Y seguimos siendo desobedientes como Adán. No hemos entendido que las cosas que Dios nos escribe en la Biblia son por nuestro bien, es porque tenemos un Padre amoroso. Entonces miremos qué le dijo en Génesis 3:21. Dice, luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. ¿Qué pasa ahí entonces? Tuvo Dios que sacrificar animales inocentes, porque ese no era el propósito de Dios. Todo estaba en armonía y ahora al tener el hombre un pecado y sentirse avergonzado de su desnudez, ahora Dios tuvo que derramar sangre de un animal inocente para poderle hacer las... Entonces ya hubo un primer sacrificio que es el que vino a cubrir la desobediencia del hombre. ¿Sí ven por qué? Porque yo muchas veces me pregunté, ¿y por qué los pecados se tienen que cubrir con sangre? Porque en todo el Antiguo Testamento es, maten a... ¿Se acuerdan cuando el pueblo va a salir de Egipto y entonces que vienen las maldiciones y qué tal? Y entonces la última maldición es que tienen que matar un macho cabrío, joven, que el más puro y que inocente, y poner la sangre sobre el dintel. Yo decía, pero por qué sangre? Porque Dios, para poder cubrir el pecado de Adán y Eva, tuvo que derramar sangre. Y entonces, a partir de ahí, la sangre, que es la vida de nosotros, porque nuestra vida está en la sangre, nadie vive sin la sangre, y si uno se desangra, pues se muere. Cualquier ser vivo se le quitan la sangre y se muere. La sangre es nuestra vida. Fíjate cómo hay unos vínculos espirituales con las cosas naturales. La sangre es nuestra vida. Y Dios tuvo que derramar sangre para cubrir el pecado de ellos dos, para poderlas hacer pieles. Porque con hojas, dice ahí que tenían hojas, con hojas, primero las hojas no les tapan nada y se sentían avergonzados, ¿verdad? Listo. Entonces, fíjate que luego más adelante, adelantándome ya a Hebreos, que es uno de los libros del final del Nuevo Testamento, dice en el Hebreos 9:22, la parte B dice, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ya había un precio para pagar, después de Adán y Eva hubo un precio para pagar que era la sangre. Y por eso está el holocausto y por eso los sacrificios que hacía el pueblo judío tenían que ver con la sangre, porque al matar a un animal inocente se perdonaban los pecados de ellos. Recordando lo que sucedió muchos años atrás en el Edén. Estamos entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Esto es importante entenderlo porque ¿por qué sangre? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué tenía que derramar su sangre? Entonces ya allá vamos, ¿ok? Génesis 6:5-6 dice, el Señor vio que era mucha... bueno, luego entonces vino tiempo, los descendientes de Adán. Acuérdense que vino Adán y Eva y entonces luego vino Caín y Abel, ¿verdad? Y recuerdan que Caín mató a su hermano. Y cuando Caín mata a su hermano, Dios le dice que la sangre derramada en la tierra clamará venganza. O sea, la sangre tiene un concepto y unas cosas espirituales muy importantes. Entonces, al final, después viene la gente, descendencia tras descendencia tras descendencia, y la maldad se va agrandando en el mundo, en la tierra. Hasta un punto en donde viene Génesis 6 y dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y le dolió mucho en su corazón.
¿Y qué sucedió? Entonces viene el diluvio. Todos conocemos la historia de Noé. Entonces vino el diluvio porque Dios le dolió en su corazón ver la maldad. Y yo me pregunto, ¿y hoy cómo está nuestro mundo? Lleno de maldad. Lleno de maldad, una cantidad de cosas. Y entonces vino el diluvio. Y entonces dice en Génesis 6:8, dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, a los ojos de Dios. Y entonces hizo un pacto con él. Entonces viene el cuento que todos sabemos del arca y el diluvio y que murieron y todos los animales en parejas. Bueno, todo este cuento que todos sabemos, ¿verdad? Y después de eso Dios hace un pacto con Noé, que es el pacto del arco iris. No lo traje aquí, pero está en Génesis 8:20 al 22 y Génesis 9 del 8 al 17. Ahí lo dejo, en las notas están todos estos datos. A raíz del arco iris y a raíz del diluvio, Dios dice, te prometo no volver a destruir la tierra. Hace un pacto con Noé. Y Dios es un Dios de pactos, ¿cierto? Y Él cumple sus pactos. Entonces, listo, quedó Noé porque halló gracia delante de los ojos de Dios y Dios dijo como que, ok, voy a volver a darle una oportunidad a la humanidad. Porque la humanidad estaba, mejor dicho, a pique, gobernada totalmente en contra mía, haciendo cosas malas, todos sus pensamientos son malos. Pero voy a darle una nueva oportunidad. Listo. Y entonces salió la familia de Noé, los descendientes de Noé. Y luego, ¿qué pasa después de muchos años? Nada más en Moisés, otra vez el pueblo, otra vez adorando lo que no debía, haciendo cosas sexuales que no debía, haciendo un montón de pecados, idolatría, dioses, otra vez en las mismas, ¿cierto? Y entonces durante todo este tiempo viene prometiéndose la venida del Salvador, ¿verdad? Y entonces, mucho después, vino Jesús. ¿Para qué vino Jesús? Entonces volvimos a caer en maldad, volvimos a hacer cosas horribles sobre la tierra, matándose en hermanos contra hermanos, nación contra nación, el poder, o sea, y hoy, yo miro, y hoy en día no es lo mismo. Hoy en día es lo mismo, ¿cierto? En todos lados vemos que el poder es el que hace que la gente haga las peores cosas. Las cosas sexuales, violaciones, una cantidad de maldad que hay en la gente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios no volvió a destruir la humanidad? Pues porque Dios había hecho un pacto. Y ya es un Dios que prometió no volver a destruir y porque aún sigue amándonos a pesar de nuestro comportamiento. Y les digo, nos seguía amando a pesar de que no nos portábamos bien. Yo ahora he cambiado muchas cosas de mi vida y todavía sigo pecando seguramente todos los días en muchas otras cosas, pero he cambiado muchas cosas de los estilos de mi vida. Pero antes de que yo cambiara, Dios me seguía amando. Y antes de que todos nosotros cambiáramos y estemos aquí reunidos o escuchando la palabra, Dios nos seguía amando y Dios seguía derramando bondad sobre nosotros. Las cosas hemos llegado hasta donde estamos por la gracia de Dios. ¿Cierto? Entonces vino Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? Pues a marcar el camino para poder salvarnos, para poder salvar a quienes desean estar con Dios. Porque la salvación es para el que desee. Entonces tenemos un mundo lleno de maldad y ahora tenemos un camino marcado en donde los que deseen pueden seguir ese camino. Entonces así Dios dice, bueno, no, pues es que no voy a matar a todos, pero tampoco voy a salvar a todos, porque en ese salvar a todos pues se me vendrán algunos que ni siquiera quieren, ni les interesa, además les gusta ser malos, les gusta tener maldad. Entonces abre y traza un camino con Jesús, ¿verdad? Un camino para los que deseen continuar el camino de Dios y no seguir por el camino de maldad que está en el mundo. Y entonces Juan 3, 16, 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la venida de Jesús fue un propósito para darnos un camino de salvación, ¿verdad? Perfecto, clarísimo. Y entonces vino para liberarnos de la maldición del pecado.
Y entonces la pregunta, ¿y por qué se dejó crucificar? Porque acuérdense que en esa época ellos pensaban que su guerra era natural contra los romanos y viene el libertador y no sé qué y nos va a libertar de la opresión romana y ta, ta, ta. Y resulta que Jesús venía a hacer una guerra espiritual. Acuérdense que hemos hablado que las guerras nuestras son espirituales y no naturales. Pero ellos no entendían. Entonces Jesús vino a liberarnos del pecado. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, acuérdense que hubo una maldición por el pecado de Adán y Eva, hubo maldición también cuando Dios da las tablas de la ley, fue muy claro en lo que teníamos que cumplir y aún así el pueblo seguía como no debía. Y entonces en las escrituras estaba dicho que maldito es el que sea colgado de un madero. Y entonces Jesús tenía que tomar toda esa maldición, él, para que nosotros fuéramos libres de esa maldición. Por eso Él se deja crucificar, porque Él por amor viene a dejarse crucificar. Cristo pagó el precio más alto por nuestra libertad. Nosotros, al haber pecado, éramos esclavos del diablo. Aún hoy, la gente que peca y peca y peca y peca es esclava del pecado. ¿Qué es un esclavo? El que no puede dejar de hacer algo. Está obligado a pecar. Y yo digo, no, no quiero pecar. Y la gente peca y peca y peca. Y seguimos esclavos. Pero Cristo vino a liberarnos de esa esclavitud. ¿Y cómo pagó? Pagó con su vida, pagó derramando su sangre y permitiendo que le hicieran cosas terribles, aun cuando Él era inocente. Entonces ahora vamos a estudiar un poco cada una de las cosas que sucedieron, cada uno de los derramamientos de la sangre y qué importancia o qué maldición cancelaba cada uno de los derramamientos de la sangre. Entonces, antes de pasar allá, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No podemos olvidar, por eso cuando la gente o las personas no les importa lo que hizo Jesús en la cruz, están condenados a la muerte, porque Jesús pagó un precio muy alto por nosotros. Dejarse hacer todo lo que se dejó hacer, derramar su sangre, entregar toda su vida y dejarse crucificar, y la gente desprecia eso. La gente desprecia el sacrificio, quiere seguir pecando. ¿Y qué pasa cuando uno hace algo? ¿Quién de nosotros daría a su hijo para que vayan y le hagan estas cosas terribles por otro que además es malo? Porque si uno dice, no, pues voy a dejar que sacrifiquen a mi hijo pues por mi mamá o por mi otro hermano, bueno, pues alguien que... Pero por alguien malo, ¿quién dejaría que le hagan todas estas cosas por salvar a alguien que es malo? Que ni siquiera se interesa, porque tenemos la bendición aún siendo malos. Antes de venir a arrepentirnos, el camino estuvo hecho para nosotros. No fue que, bueno, si se arrepienten, mando a mi hijo Jesús a la cruz. No, si no fue. Mando a mi hijo a la cruz porque los amo. Y ya miraremos quiénes valoran ese sacrificio. Quiénes valoran ese sacrificio. Entonces, no olvidemos que fuimos comprados por precio. Entonces, cuando somos, no me importan las cosas de Dios, no quiero cambiar. Ay, qué aburrido las cosas de Dios. Estamos siendo desagradables. Por eso la palabra dice que el que cree en el sacrificio de Jesús será salvo. El que valora lo que Jesús hizo y cambia su vida a raíz de ese sacrificio será salvo. El resto, no, porque están despreciando la salvación, están despreciando el camino que Dios trazó para poder salvar al mundo, ¿verdad? Esos no serán salvos. Listo. Entonces,
Cada gota de sangre derramada obtuvo la victoria en las diferentes áreas de mi vida. Perdón, me voy a tomar aquí un sorbito de esto. Entonces, Jesús vino con una misión específica. Él tenía que sufrir cada una de las maldiciones que se habían generado en todo el tiempo anterior, derramando su propia sangre para pagar el precio de compra nuestro para el diablo, ¿verdad? Sufrió cada castigo para que yo pudiera disfrutar de su bendición. Entonces acuérdense que la paga, o sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces él tenía que sufrir unos derramamientos de sangre para quitar del camino todas las maldiciones que se habían generado de toda la maldad de las generaciones de ahí para atrás, ¿verdad? Entonces el primer derramamiento de sangre es la sangre que brotó de su frente en el huerto del Getsemaní. Entonces está Jesús la noche antes, en el momento antes de ser arrestado, y está él ahí y él se va a orar, está con sus discípulos y se va a orar. Entonces leamos ahí Mateo 26 del 36-38. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mire, había llegado el momento en que Jesús sabía lo que se le venía. Él sabía lo que iba a tener que sufrir y padecer. Y entonces él va al Getsemaní y dice, llegó el momento. ¿No les ha pasado el pánico escénico cuando uno tiene que pasar adelante a dar una charla y minutos antes el corazón rapidísimo y uno se pone nervioso? Pues Jesús dice, mire cómo dice él mismo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba realmente angustiado, ¿cierto? Y entonces viene el momento del arresto y que, miren, a mí me sorprende cuando las cosas son como tan planificadas, las cosas de Dios. Nosotros perdimos en el huerto del Edén, perdimos nuestra naturaleza divina por la desobediencia. En el huerto del Edén perdimos toda autoridad y perdimos la naturaleza divina. Y en el huerto del Getsemaní, Jesús conquista nuevamente esa autoridad y esa naturaleza divina para nosotros a través de la obediencia. Miremos aquí Lucas 22, 41, 42 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Entonces, dos cosas aquí. Jesús tiene un momento en el que dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. No quiero vivir esto. Es duro, estoy angustiado. Estaba en un momento realmente difícil, duro, sabiendo lo que tenía que ir. Padre, si puedes, encuentra otra manera. Pasa de mí esta copa. Yo era una prédica de Dante Gebel que decía, me imagino el cielo en silencio. Jesús se va a arrepentir. Y luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia. Difícil lo que se le venía, sí. Pero obediencia. Dijo, pero no es mi voluntad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios por encima de lo que nosotros? Imagínense donde Jesús se hubiera echado para atrás. ¿Dónde estaría el mundo hoy? ¿Qué sería de nosotros? No tendríamos el camino, la cruz, nada. No, Jesús se arrepintió. ¿Y ahora qué hacemos? Obediencia. Y miren, obediencia nuestra, bendición para nuestras generaciones. Desobediencia nuestra, maldición para nuestras generaciones. No pensemos solo en nosotros. Pensemos en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Que digan,
Dentro de 200 años, sí, tuve un tatarabuelo que fue seguidor de Dios y por eso hoy mi vida es de bendición. ¿Cuántas maldiciones no vemos en la vida nuestras, de nuestros primos, tíos, sí, hermanos, muertes, no sé qué, esto, aquello? Son maldiciones generacionales que han caído a nuestra familia por malas decisiones de desobediencia de alguno de nuestros ancestros, que hoy las estamos pagando nosotros. ¿Qué mejor regalo a nuestra descendencia que dejarles obediencia y bendición? Se lo dejo ahí para que lo piensen. ¿Listo? Ahora, esta sangre que brotó lo libra a uno de la opresión, de la traición y de la angustia. Esa sangre que cayó a la tierra por la angustia que estaba pasando él, por la traición de Judas, nos ayuda a ser libres de la traición. Pues hay personas que viven enredadas en la traición. Todo el mundo los traiciona. Entonces, ahora vamos a aprender que aplicando esta sangre que brotó como sudor a causa de la agonía de Jesús en el Getsemaní, nos debe hacer libres de la traición y no debe tener el diablo más poder sobre nosotros en temas de traición, ni en temas de opresión, ni en temas de angustia. Personas que viven angustiadas. Bueno, hay que empezar a entender que Jesús pagó sangre para que yo no viva esclavo de la angustia. Y esa fue la sangre que él derramó en el Getsemaní. ¿Ok? La segunda sangre que se derramó, el segundo derramamiento, es la sangre que brotó de la corona de espinas. Leamos Mateo 27, 28, 30. Dice, luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas, y en la mano derecha, le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlonamente le decían, salve rey de los judíos. Además le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza para clavarle la corona. Yo cuando han visto la película esta de La Pasión de Cristo, que es bien gráfica, me causa un dolor muy profundo de imaginármelo y los invito a los que hace rato no la vean, véanla, porque eso nos renueva lo que Jesús realmente hizo. Y miren que él se dejaba. Él no era peleando, pero ¿por qué me van a poner? No, él se dejaba porque sabía que cada uno de sus sufrimientos estaba quebrantando en el mundo espiritual una maldición. Y como él se hacía maldito, pagaba el precio por nosotros. Él era el que tomaba el puesto de nosotros y hacía un intercambio. Y nos dejaba a nosotros listos y libres para recibir la bendición. Entonces, cuando entendemos esto, no tenemos por qué vivir en estas maldiciones. Entonces, miremos un poquitico, ¿por qué una corona? Entonces, recuerden cuando les dije, recordemos en el Edén la maldición, la tierra te producirá espinos y cardos. ¿Y de qué era la corona? De espinas. Me gusta cómo la palabra años antes proclama cosas. Entonces, esta sangre que cayó a la tierra hace ahora que nuestra tierra sea productiva, libres de la ruina, de la pobreza y de la escasez. No tiene por qué haber cristiano o seguidor de Jesús que viva en escasez, porque Dios produce, Dios es un Dios de productividad, Dios es un Dios creador. Entonces ya sabemos ahora que la sangre que brotó de la corona de espinas nos hace libres de la escasez y la ruina y la pobreza. Entonces, mire, la corona trae conquista, es un símbolo que usaban los reyes de abundancia y por eso Jesús se dejó poner la corona de espinas para cancelar toda maldición que tenía que ver con la falta de productividad, que hacemos las cosas y no logramos nada, que trabajamos y no logramos nada, no hay productividad. Entonces, aplicándolas, o sea, ya sabemos que tenemos que ser libres de eso, entonces aplicando la sangre que brotó de la corona de espinas, debemos ser libres. Ahora más adelante les voy a contar un poquito, porque es que esto no es una fórmula como Harry Potter, 2 palos de no sé qué, no es así. Esto tiene un condicionamiento para que funcione.
porque esto es una guerra espiritual, esto no es una receta de un ceviche que dos, no sé qué, esto aquí, poco de sal, no. Esto requiere algunas cosas, requiere ser hijo de Dios, requiere unas cosas, más adelante lo vamos a ver. Pero por ahora miremos que cada una de las derramamientos tenía un propósito. El tercero, la sangre de su espalda a causa de los latigazos. Esto está en Isaías 53:4. Mire, esto fue profetizado años antes de que viniera Jesús. Está en Isaías, en el Antiguo Testamento. Dice, con todo él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Esta sangre que brotó de su espalda cuando cogían los latigazos, y estos latigazos que tenían esas puntas como puntillas en la punta y que arrancaban cuando el romano hacía hacia atrás, que le dejó toda la espalda dañada, esa sangre es para que ninguna enfermedad pueda tocarme. Y la ley romana decretaba 39 latigazos, en alguna parte ahí Pablo habla de 40 menos 1. La ley romana decretaba 39 latigazos y se ha descubierto que 39 son las enfermedades básicas de las cuales se derivan todas las enfermedades que hay actualmente hoy en el mundo. Entonces la sangre que salió de su espalda a raíz de los latigazos, que fue por su llaga seremos sanados. Él llevó todo ese dolor en su espalda para que nosotros no tengamos que sufrir la enfermedad. Cuarto derramamiento, la sangre que brotó de su rostro, también profetizado en Isaías 56:7. A los que me herían les ofrecí la espalda, a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitazos. Dios el Señor me ayudará, así que no me avergonzaré. Por eso endurecí mi rostro como piedra, pues bien sé que no será avergonzado. Mire, el rostro de Jesús fue desfigurado. Él perdió toda su imagen para que yo recupere la imagen de buen padre, de buen hijo, de buen esposo. ¿Sí? No tenemos por qué seguir con esa etiqueta que podemos tener hoy en día. Ah, el adúltero, ay, el no sé qué, ah, el fornicario, ah, el no sé qué. Porque Jesús se dejó desfigurar la cara, le arrancaron su barba y su cara fue desfigurada. El diablo quiere que nosotros tengamos una imagen distorsionada de nosotros, o muy baja o muy alta. Entonces, cuando la imagen de nosotros es muy alta, pues entonces tenemos un ego, somos prepotentes. Y cuando la imagen de nosotros es muy baja, entonces sufrimos de baja autoestima. Y entonces vivimos sufriendo y nos sentimos poca cosa y nos sentimos menos porque nos importa el concepto del mundo. No nos importa el concepto de Dios. Dios es el que me da mi identidad. Entonces esta sangre que brotó de su rostro restaura mi imagen a como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Ok? Sexto, entonces no más yo soy poca cosa, no más. Jesús se dejó desfigurar su rostro para que yo no viva, no, es que yo soy poca cosa, es que yo no soy no sé qué, es que yo no valgo, no. No podemos seguir con eso. Y si aún tengo pensamientos de esos, pues tengo que coger y aplicar la sangre que brotó del rostro de Jesús en mi vida para restaurar mi imagen. Porque Jesús se dejó hacer eso para que yo no sufra de eso. ¿Ok? El quinto, la sangre que brotó de sus manos. Salmos 22:6, esto también se escribió en la época de David, mucho antes. Dice, me ha cercado una banda de malvados, me tiene rodeado como perros, han taladrado mis manos y pies. Entonces, ¿qué he hecho yo con mis manos en mi vida? ¿He abrazado? ¿O tal vez he tocado el cuerpo de la mujer extraña? ¿O he levantado la mano para embriagarme?
o he usado mis manos para recibir sobornos, o he generado golpes y maltrato a las personas que están a mi alrededor. ¿Para qué he usado mis manos? ¿He usado mis manos para robar? ¿He usado mis manos para bendecir o para mal? Seguramente todos hacemos una evaluación de nuestra vida y vemos que nuestras manos han sido usadas de mala manera. Entonces la sangre que brotó de los clavos es para que ahora mis manos sean manos santas en adelante, manos de bendición, manos de dar amor, con las manos produzco, mis manos producen el trabajo, manos de bendición en adelante. ¿Ok? Ya casi, sexto y séptimo. El sexto, la sangre que brotó de sus pies. ¿A dónde me han llevado mis pies? ¿Qué caminos he recorrido? ¿Qué sitios he visitado? ¿A dónde he ido? Porque mis pies son los que trazan la ruta de a dónde he ido en mi vida. He ido a sitios incorrectos. ¿Qué he hecho? ¿A dónde me he metido? ¿Sí? Entonces, o estoy estancado en mi vida, mis pies no caminan, estoy estancado. Jesús se dejó clavar los pies en el madero para que yo no esté estancado y para que yo no pierda el rumbo correcto del propósito que Dios trazó para mí. ¿Se acuerdan que hablamos de que cuando no hay luz voy por el camino equivocado y me salí del camino y me desvío? Pues la sangre que brotó de los pies de Jesús me ayuda a volver al camino correcto. Padres, madres pueden orar por sus hijos aplicando la sangre de Jesús que brotó de sus pies para que Dios los vuelva al camino correcto, que es el propósito de Dios. ¿Ok? Y el último derramamiento, la sangre que brotó del corazón. Juan 19:34 dice, sin embargo uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Les voy a leer un poquitico porque esto ha causado en muchos años, por eso no es de ahora, ¿por qué sangre y agua? Siempre se habla de eso. Entonces dice, cuando un hombre era condenado a ser crucificado, era regla no dejar los cuerpos en las cruces durante la noche. En la crucifixión de Jesús se hace más importante esto, ya que al día siguiente era sábado y justamente el sábado de Pascua. Para acelerar la muerte a los inculpados que seguían vivos, se les rompían las piernas con un mazo o martillo, para que no tuvieran cómo sostener su cuerpo y murieran de asfixia. O sea, al estar crucificados y no tenían cómo alzarse, morían de asfixia al romperle las piernas. ¿Ok? Lo normal es que un cuerpo muerto no sangre. En consecuencia, el cuerpo de Jesús ya tenía un derrame interior. El médico James Thompson cree que Jesús no murió por agotamiento, ni por los golpes, ni por las 3 horas de crucifixión, sino que murió por las terribles experiencias físicas y emocionales que literalmente le produjeron el rompimiento de su corazón. La sangre del corazón se mezcló con el líquido del pericardio que rodea el corazón. La lanza del soldado rompió el pericardio y brotó la mezcla de sangre con agua. O sea, literal, le explotó el corazón. Literal, de todo lo que sufrió, literal, le explotó el corazón. Por eso él en el Getsemaní sabía todo lo que se le venía. Pero por amor se dejó hacer absolutamente todo eso. Y entonces esta sangre, ¿para qué sirve? Esta sangre sana mi corazón de las heridas del pasado, restaura mis emociones y me permite tener un corazón listo para entender el amor de Dios sobre mi vida y poder dar amor a los demás. Entonces, cada uno de estos 7 derramamientos de la sangre fue profetizado. Tenía que suceder así, por personas diferentes, en tiempos diferentes, mucho antes se profetizó que todo esto iba a pasar. Entonces, cuando vemos que las cosas y las profecías se cumplen en Jesús y que Jesús se dejó hacer absolutamente todo esto, no podemos seguir viviendo derrotados. No podemos seguir permitiendo que el diablo nos robe algo por el cual Jesús ya pagó, ya conquistó, ¿verdad? Entonces, lo quinto que quiero que miremos es que la sangre es un arma espiritual. La sangre, todos estos derramamientos de la sangre de Jesús tienen un contexto espiritual que es un arma muy poderosa. Entonces leamos Apocalipsis 12:11. Dice, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero. ¿A quién vencieron? Al diablo, ¿verdad?
Por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron, siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Entonces aquí nos habla de tres armas que tenemos para la batalla con el enemigo y para alcanzar la conquista. La primera, la sangre que Jesús derramó, porque tuvo un precio, espiritualmente hablando, ya lo acabamos de ver. Si vieron los espinos, los cardos, no sé qué, el Getsemanito, o sea, todo tiene un contexto y tiene una aplicación espiritual. ¿Ok? Lo segundo, la palabra de Dios proclamada. Entonces no es solo lo que Jesús hizo, sino hay que proclamar en el mundo espiritual con fe la palabra que cada derramamiento tiene, ¿verdad? Y tercero, que es el más importante, llevar una vida rendida a Dios. Porque es que esto no es, como les dije, una receta de Harry Potter. Entonces, Jasú, Fisí, Pipín, Plin, con mi varita mágica. No, se requieren de los tres. Si yo no tengo una vida rendida a Dios y digo, aplico la sangre y tal, no me va a servir. Porque no tengo una vida rendida a Dios. Pero aquí tengo para los que queremos tener una vida rendida a Dios y estamos en opresión en cada una de nuestras áreas, aquí tenemos la solución. Entonces, hoy, antes de cerrar, porque ya llevamos exactamente una hora, quiero que hagamos las 5 declaraciones más importantes que tienen que ver con la sangre. Y les voy a pedir que yo la leo y las repetimos, si les parece. La primera declaración que tiene que ver con la sangre de Cristo es: por la sangre de Jesús, si quieren repetimos, por la sangre de Jesús, soy redimido del poder del enemigo. Soy redimido del poder del enemigo. Y he sido trasladado al reino de Jesucristo. Y he sido trasladado al reino de Jesucristo. Ok, ¿esto en dónde se sustenta en la palabra? En Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Entonces esa declaración que acabamos de hacer, háganla después en su lugar de oración, porque tiene un sustento bíblico en Efesios. ¿Ok? La segunda declaración, por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Todos mis pecados han sido perdonados. Ok, vemos ahí nuevamente que esa es como la segunda parte que estaba en Efesios. La tercera declaración, porque ando en la luz, y tengo comunión, la sangre de Jesús me limpia, ahora y continuamente de todo pecado. Ok, eso está en primera de Juan 1:7 y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, pero claro, hay una condicionante, porque si andamos en luz, tengo que andar en luz. No es que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado, pero estoy en tinieblas. Y sigo en tinieblas, y sigo en tinieblas, y sigo en tinieblas. No. Por eso cada cosa tiene un condicionante. La cuarta, por la sangre de Jesús, soy justificado. Y Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Eso está en Romanos 5, del 8 al 9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Jesús nos justifica. ¿Se acuerdan de justificar? Que nos hacía libres del pecado. Y la quinta, por la sangre de Jesús, soy santificado, separado para Dios. Esto está en Hebreos 13:12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Bueno, voy a parar ahí. Como podemos ver, nos quedamos nosotros haciendo la oración aquí. Como podemos ver, cada derramamiento que Jesús tuvo en todo este proceso de la crucifixión tiene una conquista, tiene un significado. Mire, cuando no conocemos
Parte de lo que le interesa al enemigo es que no conozcamos estas cosas, porque cuando no conocemos no sabemos nuestros derechos. Somos como ese mendigo que no sabe a qué tiene derecho. Esto es muy importante, entender por qué cada uno de los derramamientos que Jesús tuvo en la cruz. Y no olvidemos de que no podemos estar cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Tenemos que estar cerca de Jesús, porque la cruz es un símbolo muy importante, pero no puede ser nunca suplantada ni reemplazada por lo que nosotros podamos tener realmente relación íntima como con Jesús y que seamos testimonio. No solo oír la palabra, sino dar testimonio con nuestra vida de que la palabra se hace viva y tenemos un cambio en nuestra vida. Voy a cortar aquí, nos quedamos nosotros en la oración porque hoy me alargué un poquito más, 1 hora y 5 minutos. Dios los bendiga a todos y muchas gracias por acompañarnos.